Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 6. Hablaremos acerca de los siervos de Salomón. ¿Qué clase de personas puso Salomón como funcionarios? De toda la historia de Israel, el periodo de Salomón fue la más esplendorosa. Capítulo 4, versículo 21 dice: señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Versículos 24 y 25: era feliz el pueblo también. Estuvo en paz con los otros pueblos, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba. Dios prosperó el reino de Salomón, hizo que estuviera en paz con los pueblos de alrededor. Salomón recibió tributos y el país fue floreciendo. También Dios hizo que buenos funcionarios estuviesen al servicio de Salomón. Los siervos que aquí aparecen son muy buenos. Todos le salió bien porque él siguió la línea de la vida de fe de su padre. Hasta el versículo 19 mencionan a los funcionarios, los jefes de Salomón. Parece que estos funcionarios no eran personas que venían desde el inicio de Salomón. En los versículos 11 y 15 mencionan que los dos cuñados de Salomón fueron nombrados generales. Si Salomón se ordenó rey a los 20 años, tendría que haber pasado bastante tiempo hasta que se casase y tuviese hijos y estos después casarse. Aquí parece que mencionan los funcionarios más importantes que estuvieron durante los 40 años de gobierno. Los versículos 1 al 6 presentan a los funcionarios de Salomón. Son los que habían sido funcionarios durante el periodo de David como rey: Sadoc, Abiatar, Benaías, Natán. Salomón valoró a estos ancianos. Él no desechó a los ancianos que estuvieron con su padre, los valoró. También valoró a sus hijos. Esto fue el secreto de que el reino de Salomón le fuera bien. Hijo de Sisá, hijo de Ahiud, hijo de Natán, hijo de Abdá. Aquí nosotros debemos aprender a cómo usar a las personas. ¿Por qué Roboam, hijo de Salomón, se habrá arruinado? Porque Roboam no escuchó las palabras de los ancianos, y por haber escuchado lo que decían los jóvenes, el país terminó dividido. Los versículos 1 al 6 aparecen 8 clases de funcionarios. Los primeros fueron sacerdotes. Por eso Salomón recibe bendición. Si vemos esto, el centro del corazón de Salomón estaba priorizada en dar los sacrificios a Dios. Él llevó una vida centrada en dar culto. Salomón, apenas nombrado rey, se fue a los lugares altos de Gabaón a sacrificar 1000 holocaustos. Recibe bendición aquel que tiene primero en su vida la de dar el culto. Tiene bendición aquel que tiene el culto como lo más primero en su vida. Al ver que puso los nombres de los sacerdotes antes que nadie, está diciendo que él consideró más valioso de entre los funcionarios el cargo del sacerdote. También significa que recibió bien la guía del sacerdote. Luego se mencionan los nombres de los escribas, secretario y cronista. Los escribas son los que registran los datos.
Los dos hijos de Sisá fueron nombrados escribas, Elioret y Ahías. Ellos valoraron los talentos y dones especiales que tuvieron y los desarrollaron. Tercero, son los cronistas historiadores, son los que registran la historia. Esto no puede hacer cualquier persona, es una ocupación profesional. Pueden realizar esta tarea los que tienen larga experiencia reales y vividas. Sea cual sea la parte que nos toque servir, en eso debemos ser profesionales. Por ejemplo, si el padre es profesional en alguna área, su hijo también puede llegar a aprender esa profesión y ejercerla. Cuarto, generales del ejército. El jefe del ejército se llama Benaía. Él fue alguien muy bueno, fiel. Cuando estaba nevando, entró hasta dentro de una cueva a cazar un león. Esta persona fue jefe de seguridad del rey en tiempo de David. Durante el tiempo del reinado de Salomón, fue nombrado jefe del ejército. Esta persona no es cambiante. Quinto, sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Estas dos personas eran ancianos. Abiatar no era alguien que podría ser usado. Abiatar no era alguien que podría ser usado. A pesar de eso, Salomón lo nombró. Salomón derramó misericordia sobre su vida. De esta manera, Salomón mostró respeto para con los ancianos. Sexto, encargados. Son los ministros del rey. Los hijos de Natán ejercieron estos cargos. Natán fue muy fiel. Natán fue el que reprendió a David cuando había pecado. El hijo mayor de Natán fue encargado del palacio. Versículos 7 al 19. Salomón tenía por todo Israel a 12 gobernadores, cada uno de los cuales debía abastecer al rey y a su corte un mes al año. El responsable principal de los 12 gobernadores fue el hijo de Natán. El segundo hijo de Natán fue consejero del rey, ministro, amigo. Como el padre llevó una vida correcta, sus hijos también llegaron a ser usados valiosamente. Los hijos de Sisá también tuvieron cargos. Si cuidan bien la fe, serán cabezas y no cola. Debemos ser personas útiles que nos quieran usar. Como Abraham cuidó bien su fe, Dios le llamó amigo. A Moisés también le dijo amigo. Si nosotros cuidamos bien la fe, seremos exaltados. Séptimo, encargado del palacio, administrador del palacio. Octavo, encargado de los tributos, son los encargados de los impuestos. Presentó 8 clases de siervos. Versículos 7 al 19. Habla de los 12 gobernadores de Salomón. Aquí en realidad nombraron a 12 administradores de preparación de comida del palacio. Esto no lo hizo en base a las 12 tierras repartidas de las 12 tribus, cada uno de los cuales debía abastecer al rey y a su corte un mes al año. Repartió en 12 gobernaciones, sur, norte y regiones interiores, según productos naturales especiales de cada zona que salen por temporada. La tierra de Judá también tuvo por cada región productos especiales por cada estación. Designó a 12 personas para encargarse de abastecer una vez al mes al rey y su corte.
El rey Salomón había dividido al país en 12 provincias. Allí nombró a gobernadores para que pudieran administrar bien. Versículo 8. Entre los 12 regiones, presenta primero a Ben-Hur, en la región montañosa de Efraín. Ben-Hur, en la región montañosa de Efraín, estaba ubicado en la parte norte de Jerusalén, centro de Canaán, zona montañosa. No era una buena región. Originalmente no era buen lugar, pero lo transformó en la mejor región de donde salía el mejor producto especial de la zona. Las montañas de Efraín eran la tierra recibida por el hijo de José. Josué capítulo 17 versículo 15d. La tierra era la tierra de los fereceos y de los refraitas. Le dijo: subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra. Al principio la tribu de José se quejaron porque no les alcanzaba. Se habían decepcionado de que los oponentes tuvieran carros de hierro. Le dijo que subieran e hicieran allí, fueran pioneros, ya que Dios les daba poder y estaba con ellos. Dijo que aunque fuese bosque, iba a convertirse en buena tierra. Aunque tengan carros errados y aunque sean fuertes, Dios los iba a echarlos de ahí. Por eso, en obediencia al mandato de Jehová, lo convirtieron en tierra fértil. Por eso, cuando se habla de las 12 regiones, se nombra primero las zonas montañosas de Efraín, porque se convirtieron en una muy buena tierra fértil. Nosotros también debemos tener la fe de convertir el lugar donde vivimos en el mejor lugar de la región. Versículo 10. Los gobernadores eran supervisores de la tierra. El que podía administrar bien era nombrado jefe. Significa que debemos tener vida de fe de ser líder. Versículo 11. Ben Abinadab fue el gobernador de todos los territorios de Dor. Tuvo como mujer a la hija del rey Salomón, o sea, Salomón fue su suegro. Si administra bien la tierra que le pertenece, Dios lo llevará a glorificar de esta manera. En el versículo 12, Baná tuvo 3 buenas características. Fue el encargado de estas tierras, en Tanak y Megiddo y en todo Beseán, junto a Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Beseán hasta Abel Mejolal, y todavía más allá de Jocmeán. Estuvo encargado de muchas tierras. Dios usa a los que tienen capacidad de administrar toda la tierra, que puedan llegar hasta lo último de la tierra. Dios usa a esas personas que llegan hasta ese punto. Esta clase de persona puede llegar a abastecer al palacio a escala nacional. No es bueno interrumpir con las obras que haga y deje de hacer. Debemos tener vida de fe fiel, paciente hasta el final. En el versículo 13 habla de Ben-Geber, en Ramot de Galaad, los poblados de Jair, hijo de Manasés, en Galaad, entraban en su jurisdicción, así como también el distrito de Argob, en Basán, y sus 60 grandes ciudades amuralladas y con cerrojos de bronce. Debemos ser personas que tengamos capacidad de que nos encarguen a hacer las obras.
Hay que tener capacidad. Jair fue héroe de la tribu de Manasés. Esa tierra conquistada por Jair pasó a administrarlo Ben-Geber. Jueces capítulo 14, versículo 14. Habrá de comer si ha atrapado, dice. Este es el secreto de los que creen en Jesús. Nosotros debemos atrapar al diablo, atrapar y deshacer el pecado. Cuando lo hagamos, de allí saldrán muchos dulces. Sansón, al matar al león, de allí salió miel. Este es el secreto de que sale algo dulce de algo fuerte. En el versículo 14, Ahinadab, hijo de Idó, administró en Mahanayim. Ahinadab es hijo de Idó. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 29. Idó fue vidente. Le va bien al que es hijo de vidente, profeta. O sea, le va bien al que es hijo de profeta. A los hijos de profeta les va bien. Si guarda bien la fe, le saldrá hijos buenos como Ahinadab. Versículo 15. Neftalí se encuentra ubicado en la región más al norte de la tierra de Israel. Esta tierra estuvo encargado por Ahimás. En Neftalí, Ahimás estaba casado con Basemat, hija de Salomón. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 27. Ahimás fue hijo del sumo sacerdote Sadoc. De valiosos antepasados salen importantes hombres que tienen por encargo administrar obras importantes. Ahimás estaba casado con Basemat, hija de Salomón. Fue hijo de sumo sacerdote y a la vez yerno de Salomón. El padre, al guardar bien la fe, no solo tuvo como hijo a un gobernador, sino llegó a ser yerno del rey. Sadoc fue un hombre fiel, constante y sincero. Los descendientes de personas así reciben bendición. Los hijos de profetas reciben bendición. En el versículo 16, Baná, hijo de Usai, gobernó en Aser y en Alot. Baná fue hijo de Usai. Usai fue amigo del rey David. Recibe bendición, descendiente de gente leal. De la región de Isaacar y de Benjamín también salen buenos productos. Esto muestra que de cualquier región puede salir buenos productos. Versículo 19. Galaad fue, que era el país de Sihón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Estos reyes fueron derrotados por Moisés al rebelarse contra él. Geber, hijo de Uri, gobernó la región de Galaad, exceptuando Ramot de Galaad, que estaba gobernado por Ben-Geber. Y Mahanayim, versículo 14. Ben-Geber es hijo de Geber. Geber fue un hombre que pudo administrar todo Galaad. Ben-Geber fue alguien que pudo administrar 60 grandes ciudades amuralladas y con cerrojos de bronce. Debemos convertirnos en personas que Dios quiera usarnos. Aquí la primera región que se menciona son las zonas montañosas de Efraín. Al principio había sido una zona llena de gente con carro de hierro e insuficiente para esa tribu. A pesar de toda esta dificultad, lo desmontaron e hicieron de esa tierra buena y fértil. Debemos tener una vida de fe capacitada, que podamos encargarnos bien de lo que nos ha encargado.
Ahinadab, hijo del vidente, Iddo, recibió bendición. Ahimás, hijo del sumo sacerdote Sadoc, llegó a ser yerno de Salomón. El hijo de Sadoc recibió bendición. El hijo de Usai recibió bendición. Debemos ser en esta generación personas como Iddo, Sadoc y Usai. Nosotros también debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestro Dios, que derramó esta clase de bendición, también nos dará abundantemente. Versículos 20 al 28 habla acerca de la potencia nacional y vida de Israel. En estos versículos se habla acerca de la potencia nacional del país y su vida social. Durante el reinado de Salomón, Israel llegó a su punto pico de poderío nacional en toda la historia de Israel. En ese tiempo se había extendido grandemente el territorio, disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Pudo llegar a dominar a muchos reyes de alrededor. Así, todo el país pudo gozar de tranquilidad y gloria, poseyendo gran cantidad de armamentos también. Esto fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Versículo 20. Los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Esta palabra, como en Génesis capítulo 15, versículo 5, y Génesis capítulo 22, versículo 17, se había cumplido la palabra de promesa, que serían tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Versículo 21. La extensión del territorio fue grande, desde el río Éufrates al norte hasta la tierra de los filisteos al oeste, y la frontera con Egipto hasta el río Nilo. De esta manera, si sirven bien a Dios, aumentará el número de habitantes y también se extenderá el territorio. Es Dios que hace que prospere lo espiritual y lo que dé vida real. Por eso, los reyes de muchos países entregaron tributo al rey Salomón. Esto también fue cumplimiento de la palabra de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 18. Como había prometido a Abraham, se cumplió tal cual en el tiempo de Salomón. Al norte Éufrates, al oeste la tierra de los filisteos, al sur hasta el río Nilo. Estas son las fronteras ideales. Dios hizo como prometió, multiplicó el número poblacional. También extendió las fronteras. La palabra de Dios no vuelve en vano ninguna de ellas. Nosotros debemos extender nuestras fronteras espirituales. Debemos cuidar nuestro mundo espiritual. Esto es lo que Dios desea. ¿Cómo podemos hacer para que se extienda el mundo espiritual? Josué capítulo 1, versículos 3 y 4. Hay que pisar. Debemos tener fe que pisa y conquista. Hay que caminar por las montañas. Hay que caminar por los Líbanos, por el desierto. El mundo se abrirá cuanto más haya obedecido. ¿Cómo fue la vida de los habitantes del reino de Salomón? Versículo 20 al 25. Primero, la vida de los ciudadanos. Versículo 20. Al pueblo le abundaban la comida, la bebida y la alegría. Vivieron en paz y prósperamente. En el tiempo de Salomón vivieron con abundancia en todos los aspectos. Versículo 25. Vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera.
vivieron abundantemente y seguros de lo que habían cosechado, de su cosecha de higuera y de la vid que habían sembrado. El mundo de la fe es pacífica y gozosa. La vida espiritual es donde uno habita en tranquilidad. Esta palabra a la vez se refiere al reinado de los 1000 años y al reino de los cielos. Donde está Cristo, el Rey de paz, abunda la paz. Nuestro Señor nos hace permanecer en paz, en gozo, disfrutando de comida y bebida. Donde quiera que vivamos con el Señor, es el reino de los cielos, sea en tienda o en palacio. El pueblo de Israel vivió en paz y en abundancia, desde Dan hasta Beerseba. Durante el tiempo del reinado de Salomón, todo lo que se había profetizado se cumplió. Miqueas capítulo 4, versículo 4. También señala lo que se cumplirá durante el reino de los 1000 años. Zacarías capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Mateo capítulo 25, versículo 34. Está preparado para nosotros tierra muy buena como esta. Somos personas bendecidas. Estamos predestinados para recibir bendición. Si vamos preparando bien nuestro carácter, podremos participar de la gloria de ese reino preparado por Dios. Versículos 22 y 23 habla acerca de la vida de Salomón, su vida en el palacio. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. En el tiempo de Salomón, la harina debe haber sido la base de su comida. Un homer equivale a 1 litro. Un coro es lo mismo que un homer. También dice que comió 2 clases de harina, flor de harina y harina. Flor de harina es harina refinada y harina común tiene algo de cáscara. Parece que aún en el tiempo del reinado de Salomón comieron de panes hechos de harina integral. Esto lo comían no pensando en el sabor, sino por la salud. El total de la cantidad de harina fue de 90 coros. Para hoy en día son unos 20 litros. Era una cantidad que se podía comer unos 14.000 personas. Parece que llegaban unos 14.000 personas los que comían en el palacio junto con Salomón. Dios hizo prosperar mucho. Versículo 23. Cantidad de carne que consumían. 10 bueyes engordados y 20 de pastoreo. En ese tiempo también enfatizaron mucho en lo que era natural. 100 ovejas, así como venados, gacelas, corzos y aves de corral. Se nota que comían variados tipos de carne. No solo comieron hidrato de carbono, sino también proteínas para no tener deficiencia proteínica. Todo esto lo traían los 12 gobernadores cada día por cada mes. Versículo 24. Aparece el secreto de esta prosperidad. En el versículo 24 dice que el dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tifsá hasta Gaza, y disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Por lo tanto, nos enseña que hay que administrar bien. Dios hizo el hombre y le ordenó en el jardín del Edén que sometan y conquisten. Este fue el mandato de Dios. Cuando nosotros administramos, Dios nos bendice. Si administramos bien,
tendremos muchos alimentos. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos 26 y 28. Hizo que el cedro sea tan abundante como las higueras de la llanura. De esta manera, cuando nosotros servimos bien a Dios, Dios nos dará en abundancia, nos dará alimento abundante y delicioso. Versículos 26 al 28. Hablaremos acerca del poderío militar y defensa nacional. Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Versículo 28. También criaron caballos de carga. Dios le proveyó de gran poderío militar. En Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 25, dice 4.000 establos para sus caballos. Hay una diferencia de 10 veces comparado con el versículo de Reyes. Esto podemos explicar de dos maneras. Primero, 4.000 establos son solo los que estaban en Jerusalén y 40.000 es el número de establos en todo el país. Segunda explicación, en cada establo había 10 caballos atados, por eso serían 4.000 establos y según cantidad de caballos, 40.000 caballos. Estaban tan bien que hasta los caballos podían alimentarse de cebada. Pero la verdadera bendición no está en lo material. La verdadera bendición es espiritual, es lo interior. Cuando vivimos con Jesús en nuestro interior, realmente podemos gozar de esta clase de bendición. Versículos 29 al 34. Hablaremos acerca de la sabiduría de Salomón. La sabiduría que le dio a Salomón es sabiduría que no hubo ni antes ni después alguien como él. En el versículo 29 podemos expresar la sabiduría de Salomón en tres expresiones: sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón. Sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón. Todo esto tiene que dar Dios. Primero le dio sabiduría. Esto se refiere a la sabiduría práctica para discernir entre el bien y el mal. Sabiduría para decidir entre el bien y el mal. Segundo, prudencia muy grande. La visión correcta y el discernimiento de las cosas y casos. Tercero, anchura de corazón. Anchura de corazón es un corazón generoso. Salomón tuvo un corazón generoso y en muchas áreas extensa sabiduría. Versículo 30 al 31. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Versículo 31 menciona nombre de ejemplos de estos sabios. Más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol, y Darda, hijo de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. En Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 4 al 6, se mencionan los 5 hijos de Será. Ellos son hijos de Judá. Hubo muchos hombres sabios entre los descendientes de Será. Si cree bien en Jesús, se vuelve sobresaliente. Versículo 32 al 34. El alcance de la sabiduría de Salomón. Y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005. Versículo 33. El alcance de sus proverbios. Disertó sobre los árboles, sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Esto es diferente a la zoología y botánica.
Esto no significa que Salomón supo todo acerca de las características de los animales y vegetales, sino que ha tomado ejemplos para dar enseñanza moral y religiosa. Concluimos con la clase número 5 de Reyes. Muchas gracias.